Buenas amigos, hoy vamos a seguir viendo el tema de los intercambios y nos vamos a enfocar en la transición hacia un final de juego. Es decir, básicamente vamos a ver cuándo conviene y cuándo no conviene entrar en un final, cuando podemos cambiar piezas. Bueno, empezamos con la primera posición, que es una partida de Larsen contra Grigorich de Moscú de 1956. Bueno, en esta posición las blancas cuentan con la jugada dama por f7, la precisa dama por f7. Y la única forma de capturar la dama es con la dama, porque torre por no es posible porque dejaría en descubierto al rey. Así que luego dama por f7. Ahora sí les voy a pedir que encuentren la mejor jugada, es decir, la jugada que nos permite entrar en un final favorable. Bueno, aquí en la posición el blanco tiene una dama menos, así que tiene que capturar la dama, directa o indirectamente. Y la forma indirecta es torre por f8 y la forma directa es alfil por f7. Bueno, la correcta es alfil por f7. Si torre por f8, rey por única, dama no puede capturar porque dejaría el rey en descubierto. Alfil por f7. Aquí el negro cuenta con una jugada intermedia que es alfil a d4, ¿no? Y aquí estamos en un final de alfiles de distinto color que seguramente sabrán que tienden a ser muy tablíferos y 4 peones de ambos lados, así que la posición es sencillamente tablas. Mientras que alfil por f7, rey por f7, también única, torre por f8, rey por f8, rey por f2, el negro llega a un final de peones que es ganador. Aquí voy a aclarar que los finales no los voy a evaluar tan en detalle porque me quiero enfocar más en lo que es la transición hacia el final. Pero en primer lugar ya intuitivamente podemos saber que el blanco tiene una ventaja porque al generar un peón pasado, ese peón pasado va a estar alejado, más alejado para el rey negro que el peón pasado que tiene que controlar el rey blanco, ¿no? Así que ya podemos ver intuitivamente escenarios donde el rey blanco quede en casillas como e5 y el rey negro quede en el flanco dama. Así que el rey blanco va a estar más rápido para ir a capturar luego los peones del flanco del rey, ¿no? Que esto es lo que pasa en el final, vamos a pasarlo brevemente. B4 juega B4 el negro, pero luego de C3 no puede impedir la generación del peón pasado. B3, C4, ya se generó el peón pasado. G6, G4, H5, G por H, G por H, H4, rey C6, rey por, rey C5, rey F5, rey D4. Y bueno, y aquí el blanco juega precisamente rey F4, rey G5 es imprecisa porque luego de rey por C4, rey H5, rey D3, rey G4, rey C2, ambos peones van a coronar. Sin embargo, luego de rey F4, rey C5, rey E5, rey por C4, rey E4, el blanco tiene lo que se llama la oposición, es decir, va a poder penetrar y va a poder ganar el peón de B3. Así que en esta posición el negro abandonó. Bueno, la siguiente posición es una partida entre Damjanovic y Fischer, jugada en Buenos Aires en 1970. Y es una, bueno, sabemos que Fischer era un gran jugador y también un excelente jugador de finales. Y en esta posición me parece muy ilustrativa porque visualmente el alfil de D5 parece muy activo. Y lo es tal vez en un medio juego. Donde podemos ver ideas de ataque del blanco, ¿no? Tal vez traer una torre F7 se podía jugar. Doblar en la F. Sin embargo, en un final vamos a ver que ese alfil no, que tiene un peón en E4 del mismo color, no está atacando peones, así que en un final no es muy fuerte. También podemos ver otra idea que la torre de C2 es un poco más activa que la torre de C7, así que por eso Fischer juega la jugada caballo D7.
Así que ya intenta cambiar un par de torres, ¿no? Dama F2, torre por C2, dama por C2, B5. B5 es otra jugada interesante, va a tratar de fijar los peones en casillas negras para que el alfil blanco no tenga peones para atacar. Rey G2, B4, dama C6, vemos que el blanco todavía tiene una actividad, entonces por eso el negro ahora intenta cambiar otra pieza que es las damas. Caballo F6 y aquí viene una impresión del blanco que es rey F3. Aquí tal vez había que esperar con una jugada como dama C5 y todavía la posición no es peligrosa tal vez no es peligrosa para el blanco. En cambio luego de rey F3, dama D7 es muy precisa porque amenaza tanto cambiar damas como jugar dama H3. Así que el cambio de damas es prácticamente forzado. Y bueno, nuevamente entramos en un final, no voy a evaluarlo con mucho detalle tampoco, pero también intuitivamente podemos ver que es preferible para el negro, porque el blanco no tiene objetivos aquí, no tiene peones para atacar, mientras que el negro, al tener un caballo, tiene la ventaja de que un caballo puede cambiar de color y puede atacar peones tanto de casillas blancas, que tienen casillas blancas, como peones que tienen casillas negras. Mientras que el alfil solamente podría atacar peones de casillas blancas y si el negro jugara jugadas como H6 y G5 no tendría peones para atacar. Así que la partida siguió, rey E3, vamos a ver que hubo un poco de maniobra, pero bueno, como dijimos el negro termina fijando los peones. Y como digo, es un final que es mucho más sencillo de jugar y es defendible tal vez para el negro, para el blanco, pero es muy difícil de hacerlo, ¿no? Luego de G5 H5 ya vemos que ahora el negro puede concentrarse en venir al flanco de dama. Y también vemos que el caballo es mucho más útil que el alfil porque está atacando un peón, el alfil no hace nada, ¿no? Así que el negro logró cambiar las damas y las torres, que eran piezas activas de blanco, y quedarse con una pieza más activa. Rey A7, rey E3. Bueno, y aquí el negro finalmente va a intentar, va a reacomodar el caballo para atacar. Está atacando aquí 3 peones. Y luego de A4 intenta entrar por el flanco de dama. Rey por A4 y bueno, aquí es donde viene una impresión del blanco que es rey de C4. Se podía seguir manteniendo la posición con el alfil a C6, alfil a E6, defendiendo el peón de A2, pero luego de rey a C4, rey E3, rey por A2, rey por B4. Ahora el rey negro va a poder entrar y atacar los peones del blanco. Así que en esta posición caballo por E4 entra en un final ganador. Bueno, en esta posición es la jugada precisa, que es caballo E4. Y aquí el blanco abandonó, dado que si corona dama, caballo F6, le va a costar la dama. Y si alfil por E4, simplemente rey por E4, y si se corona dama, luego de cambio de damas, el final de peones es ganador para el negro. Bueno, esta es otra jugada de Knight contra Nisipianu del año 2008. Y aquí, bueno, en esta posición el blanco tal vez estaba pensando en consolidarse y querer jugar con su pareja de alfiles. Por otro lado, el negro tiene buenas casillas una buena casilla para su caballo, y los peones al estar avanzados pueden ser potencialmente una debilidad. Así que el negro aquí juega la jugada dama por D1, que es una jugada interesante, y luego torre por D1, torre D8, va a intentar entrar en D3 o cambiar los alfiles para quedar... una idea también es quedar en una posición de un buen caballo contra un alfil, vamos a decir, malo, relativamente malo, que no está atacando peones, similar al caso anterior.
Caballo F3, alfil D3. Intenta cambiar alfiles. Si alfil por D3, caballo por D3, vemos que el negro tiene una posición muy activa, atacando los peones, así que todavía no es un final, pero digamos la simplificación, este intercambio de piezas le está favoreciendo. Aquí el blanco, sin embargo, luego alfil D3 intentó complicar con caballo por E5. Y luego alfil por E2, torre por D8, torre por D8, torre 1, caballo A7. F3 no se puede tomar en E2 porque torre a D1 va a ser mate. F3, alfil a B5, alfil F2, torre D2, B4, caballo C6, caballo por, alfil por C6. Bueno, entramos en una posición que, si bien también puede ser de tablas, podemos ver también que es mucho más preferible para el negro. Hay alfiles de distinto color, que eso normalmente tiende a favorecer las tablas, pero podemos ver que la torre del negro es más activa y el alfil también, tienen piezas más activas. Y si vemos la posición inicial, donde no era muy claro, había muchas piezas en el tablero, pasamos a una posición donde hay dos piezas de ambos lados, pero las piezas negras son mucho más activas. Así que es un cambio muy favorable para el negro. Y bueno, es una posición que como veremos, difícil de jugar para el blanco y el negro ganó relativamente rápido también. El negro está atacando, ataca el peón de B4, mejora su alfil y ahora finalmente va a traer el rey, que es la pieza que falta, ¿no? Como dije, no entro mucho en detalle en el final, porque la idea es entender más la transición hacia el final. Es el objetivo del video de hoy. Bueno, vemos que el negro está atacando los peones, y aquí E5. Ya planeé una ruptura con E4 y seguir atacando los peones. Torre D3, E4, efectivamente se jugó. F por E, alfil por E4, G por H, rey por. Y aquí había que tratar de seguir aguantando con torre C3, una posición muy fea. Y luego del error decisivo, torre D7, F5. El blanco abandonó, dado que F4 es una amenaza muy fuerte. Y si alfil por F4, vamos a ver por ejemplo una idea. Aquí F4, alfil por F4, torre F3, gana el alfil. Y si se quiere evitar F4 con torre F7, entonces el negro juega torre F3 y a rey H2, torre F2, gana el alfil. Y si rey G2, bueno, también tenemos la opción de torre E3. Podemos ver como todas las piezas del negro son más activas, así que eso normalmente no es un buen indicador para el blanco. Así que luego de F5, el blanco abandonó. Bueno, la posición final es una posición entre Sandipan y Koneru del año 2006. Aquí juegan las negras y las negras hicieron la jugada alfil a B7. Quería que pausen el video y me digan qué les parece esta jugada. Si les parece una jugada buena o les parece una jugada mala. Bueno, es una jugada que, si bien la voy a evaluar más desde el punto de vista humano, porque la máquina no la critica tanto, a mí me parece una jugada mala. Porque en primer lugar el alfil en D5 está bien ubicado, así que no entiendo mucho por qué moverlo. En segundo lugar, si el negro quiere intentar cambiar algunas piezas, tal vez sea más lógico intentar cambiar torres, porque la torre en D8 vemos que está muy inactiva, no hace mucho. La torre en C1 está ocupando la columna C, así que era más lógica. Y alfil a B7, bueno, aquí el blanco juega torre D1, que es interesante. Y aquí el negro comete otra jugada dudosa, que es dama por D3. Creo que acá se podía corregir y jugar alfil a D5, porque luego dama por D3, torre por D3, torre por D3, alfil a D3. Llegamos a un final
donde pasa un poco como el final que vimos de Fischer, donde el alfil negro no va a tener muchos objetivos, porque el blanco va a intentar jugar G3 y F4, mientras que el blanco sí va a poder, tiene dos peones para atacar permanentemente, que son los peones de 6 y F5, ¿no? Así que, más allá que se pueda defender o no el final, me parece completamente innecesario entrar en esto para las negras. Y acá, bueno, el negro siguió jugando alfil a D5. Bueno, aquí tal vez, no sé si el negro quería jugar algo como F4 para fijar los peones, pero acá alfil a G6 parece interesante, evitando G5, ¿no? Y tal vez acá G5 sí era una jugada interesante. Si el negro quería entrar en todo esto, tal vez G5 era interesante. Pero bueno, ya cuando el negro tiene que hacer jugadas, vamos a decir, únicas o muy precisas para defender, me parece que algo mal hizo, ¿no? Porque en la jugada anterior, en la posición inicial no había nada, no habían riesgos mayores por el momento. Así que bueno, aquí luego de alfil a D5, F4 es una jugada precisa. Y aquí el final es favorable para el blanco y que lo terminó ganando con algunas imprecisiones. Ya vemos que el blanco ya tiene inclusive rey más activo. Tiene un alfil, como dijimos, que puede atacar peones. Mientras que el alfil del negro no ataca ningún peón, ¿no? Bueno, aquí una jugada dudosa que es alfil a C4. Era mejor un rey a C6 esperando. Porque luego alfil C4, A4 no se puede capturar porque se pierde el alfil. Y se va a jugar a 5 y el rey blanco va a terminar entrando en C5, ¿no? Bueno, aquí el blanco también tiene que jugar preciso. H3. H4 es una jugada dudosa porque F4 es muy buena para el negro. H3, rey D7. Y bueno, como dijimos, vemos las piezas del blanco contra las del negro y vemos que hay una ventaja del blanco, ¿no? Así que luego de maniobrar un poco el blanco, bueno, jugó H4 para generar su peón pasado. Y el blanco terminó comiéndose el peón pasado del negro. Así que luego alfil H5, F3 va a caer y el blanco va a ganar. Como dije, no me detengo mucho en detalle en el final. Lo que es interesante fue la transición al final. En este caso, el error del negro de entrar en un final donde no tenía ninguna chance de ganar seguro y chance de perder. Así que el error de alfil B7 es una jugada, desde el punto de vista práctico, muy mala. Así que bueno, terminando con el video, quiero resumir algunos puntos. Bueno, uno es algo que ya vimos muchas veces, lo que es cuando queremos intercambiar piezas, queremos apuntar a cambiar piezas malas nuestras con piezas buenas de nuestro rival, ¿no? Piezas menos activas nuestras con piezas más activas del rival, ¿no? Idealmente para luego llegar en este caso, a un final donde tenemos una pieza mejor que la pieza del rival, ¿no? También simplificar a veces es una buena forma, un final es una buena forma de aliviar la tensión o la presión de nuestro rival. Si nuestro rival tiene chance de ataque y se la sacamos para llegar al final, es una buena forma también de reducir el contrajuego de nuestro rival. Y bueno, y también un punto muy importante, que tenemos que conocer los finales muy bien. Los finales de peones, de alfiles, tenemos que entenderlos. Así que si vamos a simplificar en esos finales, tenemos que saber jugarlos, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido simplificar para entrar en finales que no sabemos jugar. Idealmente, si se puede, calcular esos finales hasta el final. Y si no se puede, tratar de entenderlos conceptualmente, ¿no? Así que bueno, esto es todo por hoy. Les dejo un abrazo y hablamos la próxima.